gracias, muy buenos días. Soy Roberto Aguilar, director editorial de Forbes. Qué bueno que están este día con nosotros. Y bueno, la verdad es que yo tenía varias cosas preparadas, pero creo que esto nos cambiaron un poquito el guión. Y le voy a decir por qué. Apenas ayer el Fondo Monetario Internacional, que redujo las expectativas de la economía mundial, dijo que en el próximo año viene lo peor. Y es verdad, justamente todas estas decisiones de política monetaria con el incremento de tasas que se han tomado en los últimos meses, no solamente en México, sino en Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo, van a tener repercusiones importantes en el sector. Yo diría, no solo en el sector, sino en toda la economía en su conjunto. Pero la buena noticia es que hay un sector que ha sido uno de los que recibió un impulso muy fuerte y que hoy justamente nos reúne para saber cuál es la estrategia, cuáles son las propuestas que queremos darle a este sector para que no pierda la cadencia, para que no pierda la inercia, y este sector es justamente el inmobiliario. Hemos visto cómo esta fuerza que traía la recuperación post-pandémica ha sido determinante para muchos de estos proyectos, para muchos de participantes de este sector, y como yo lo he dicho en muchas ocasiones en otros foros, hay sectores, o en las crisis más bien hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Creo que el sector inmobiliario está vendiendo pañuelos y está vendiendo muchos, y esperamos que venda mucho más. Por eso estamos aquí reunidos y les doy la más cordial bienvenida a este foro Forbes, Obra Blanca Expo, ideas de los negocios inmobiliarios del futuro, porque nosotros, al igual que ustedes, no queremos que esto ni sea blanco ni sea negro, sino que sea dorado y que perdure por mucho tiempo, porque después justamente de esta recesión que se espera, también habrá una recuperación mucho más sostenida y sobre todo de calidad. México tiene las condiciones para hacerlo y el mundo está apostando justamente que esto suceda. Así es que bienvenidos, y vamos a comentar, a discutir, a proponer y a generar buenas ideas para que este sector siga dando mucho de qué hablar. Gracias a todos, bienvenidos. Amigos y amigas, mi nombre es Roberto Arteaga, soy editor de la edición de Forbes México, y es un placer estar con ustedes el día de hoy, además celebrando precisamente que este sector está de nuevo dentro de los reflectores. Yo les comentaba a nuestros panelistas que en aquellos años de 2012, 2013, este sector es precisamente el que se peleaba las portadas en los periódicos, y nosotros los reporteros luchábamos siempre por colocar nuestra nota, pero el sector de la vivienda siempre nos ganaba y se colocaba en las primeras planas. Pues el día de hoy es precisamente la primera plana de este evento, y también es parte de esta iniciativa de Forbes de llevar precisamente la revista a una parte viva, que es precisamente a través de ustedes como lectores, como asistentes a este evento, y sobre todo de nuestros panelistas. Y yo creo que en aquel tiempo, en 2012, 2013, no nos imaginábamos lo que estaba por ocurrir, lo que ocurriría hacia 2020. Veíamos precisamente que era un panorama económico adverso el que iniciaba ese año de 2020, pero no imaginábamos que estaba a punto de llegar la pandemia, y mucho menos que estaba después de esta pandemia iba a llegar un conflicto bélico como el que se está presentando entre Rusia y Ucrania. Así que es un momento sumamente retador. Hemos visto que hay un encarecimiento precisamente de los productos que están alrededor del sector de la vivienda, del sector inmobiliario, y es precisamente en este enfoque que me gustaría pues arrancar este panel abordando precisamente qué es lo que ha ocurrido dentro de este sector, en qué momento estamos viviendo, y me gustaría arrancarlo con Lidia Álvarez. Muchísimas gracias, Lidia, por estar aquí, y me gustaría preguntarle cuál ha sido precisamente la respuesta del sector vivienda a un panorama tan retador e incluso histórico. Buenos días a todos, gracias a Forbes por la invitación. Felicidades, la feria está padrísima, me caminé por ahí y que, o sea, un poco con estos panoramas a veces tan poco desalentadores, venir a estos lugares reanima y reanima mucho. Todo este panorama tan desalentador es como, es que caray, no salimos, ¿no? Sí. Entonces, veníamos de una inercia lenta, la economía no crecía, pero el sector inmobiliario se sostenía, y se sostenía
ofreciendo vivienda en buenos precios, con muy buenos productos de crédito y con tasas bajas. Y eso era bien importante porque las tasas bajas permitieron que la capacidad de crédito de la gente permitiera accesar a viviendas. Y hacíamos de todos los valores. Viene el COVID, nos cerraron la posibilidad de construir algunos meses, en algunos estados se abrió más rápido, en otros más lentos, y continuamos vendiendo y la gente siguió comprando casas, pero se alargó demasiado el tema, o sea, 2 años y medio. La gente vuelve a valorar sus espacios en la casa, vuelve a valorar el trabajo en casa, y hoy estamos en modelos flexibles, donde la gente trabaja en casa, pero también está yendo a la oficina. ¿Y qué papel jugó entonces la casa en todo esto? La casa se vuelve un lugar más acogedor, pero también un lugar de trabajo. Sin embargo, había una tendencia a reducir espacios y ampliar áreas comunes. Y ahora decimos, bueno, sí áreas comunes para poder estar, pero que el mantenimiento no sea tan alto, pero mi casa ya tengo que comprarla con menos precio. Entonces, lo que puedo decir es que el COVID nos puso ante nuevas maneras de hacer las cosas. Y estábamos todos buscando y tratando de interactuar con las autoridades, principales responsables del diseño urbano de una ciudad, buscar bajar el precio de la vivienda. Y lo único que ocurrió es que con la guerra, factores externos y el tema de inflación, hoy la vivienda ha sufrido un 17% de incremento en el costo de construcción que afecta entre 9 y 11% al precio de la casa. Entonces, en este nuevo reto, la gente no gana más, la economía no crece y nosotros no podemos seguir vendiendo a los mismos precios. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Cuando además la normatividad cada día está más complicada. O sea, hoy la casa no es solo la casa, sino está cooperando con todo su entorno. Se paga por agua, se paga por vialidades, se paga por medio ambiente, se paga por impactos. Entonces, lo que decís es que ¿qué viene hacia adelante? Pues una reconversión en precios, pero en seguir defendiendo la posibilidad de compra de la gente. No nos podemos alejar de la dinámica de poder comprar y hacer algo útil. Que ganan reto al final de cuentas porque recae precisamente la responsabilidad en el sector privado, el sector inmobiliario, de cómo diseñar nuevos productos para que la gente se acerque y precisamente también compaginar el papel de las autoridades. Pero tocas un punto muy importante que es precisamente el de los costos. Los costos es un tema muy importante y en este caso me gustaría preguntarle a Fernando cómo ha sido precisamente la respuesta que han tenido, porque hemos visto que la principal atención se centra en zonas urbanas como ha sido la Ciudad de México, como ha sido Monterrey, Guadalajara, pero hay otras zonas también que por ahí están, pero que además siguen luchando contra este tema del costo. Fernando, ¿cómo ha sido esta experiencia? Sí, antes que nada, muchas gracias a Forbes por la invitación, a Víctor, saludos a mis compañeros. Sí, la verdad es que ya lo decía Lidia, la pandemia, después nos paralizan en la pandemia, la construcción se vuelve una actividad esencial, y entonces viene esta necesidad y esta necesidad de producto, no hay el producto, se escasea, cemento, acero, y toda esta situación viene abonando, viene poco abonando al desarrollo, y es lo que crea precisamente que se empieza a encarecer el producto, ¿no? Y esto precisamente es factor esencial para que constructoras empiecen a perder la eficacia que tienen y su productividad, su utilidad, y esto crea la necesidad entonces de elevar el costo de la vivienda. Y es un hecho que es perceptible en toda la República Mexicana, no nada más en algunas zonas, pero es mucho más brusco en zonas en específico. Por ejemplo, en este tipo de zona, en la zona poniente de la Ciudad de México, obviamente varias partes del sector, como la vivienda premium, se vio netamente paralizado. Y no se diga el rubro de las oficinas, también fue fuertemente afectado en ese sentido. Entonces, los únicos que tuvieron un auge en ese sentido fue las bodegas tipo logística, ¿no? La vivienda vertical. Ellos sí fueron ganadores porque nos fuimos acomodando y conociendo precisamente cómo íbamos preparándonos para todo esto. Pero efectivamente vimos en ese sentido cómo se paralizó el mercado gracias a la pandemia. Bueno, ya veníamos con lo del temblor también, ¿no? Y bueno, son los factores que finalmente influyen en esa decisión.
Maravilloso, Fernando. Y además también otro elemento que por aquí se viene perfilando es precisamente, pues en un terreno inflacionario, pues la respuesta que han tenido precisamente los bancos centrales pues ha sido aumentar precisamente las tasas de interés, y eso significa que el dinero es más caro y que los créditos se vuelven más caros al final de cuentas. En este sentido, Juan, me gustaría preguntar, ¿cuáles son los temas que debemos traer a la mesa entendiendo todo este panorama tan retador? ¿Qué es lo que se puede esperar hacia el final de 2022 y 2023 ya inicios? Sí, bueno, gracias a todos por la invitación. Yo la verdad te quería platicar acerca de los sectores que manejamos en Newmark, que básicamente están enfocados en oficinas, industria y centros comerciales. Y para ejemplificar un poco el comportamiento, es que ha sido muy mixto, ¿no? Okay. Por una parte tenemos el sector ganador, como bien señalaba Fernando, que es el sector industrial. Definitivamente siento que el sector industrial va muy bien. Definitivamente tendría que, si las condiciones no se genera tanta incertidumbre, podríamos ir mejor. La verdad estamos cerrando números del tercer trimestre y creo que vamos a romper récord otra vez en los datos del sector industrial. Nosotros en Newmark monitoreamos alrededor de 20 mercados industriales, de los cuales 15 son los que registran más actividad, son 68 millones de metros cuadrados. Pero el indicador maestro del sector, que es la tasa de disponibilidad, es decir, cuánto está ocupado y cuánto está vacío, tenemos ya en este periodo un récord, estamos llegando a 1.8 de espacio disponible, que es prácticamente 1 millón de metros cuadrados a nivel nacional, y muchos mercados ya están con disponibilidad prácticamente cero. O sea, de los 15 mercados ya tenemos a Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, inclusive la Ciudad de México. Yo tengo 20 años en el negocio y la verdad nunca he visto una tasa de disponibilidad como la que tiene la Ciudad de México, es como de 1.8, 2%. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces, la verdad es que eso siento que pudiera crecer todavía más, pero sí definitivamente hay ciertos temas en todos los sentidos económicos, la incertidumbre que viene, pero definitivamente esta integración con Estados Unidos ayuda mucho, ¿no? Todo el tiempo. Definitivamente es muy difícil que se corte la relación industrial que existe entre ambos países, sobre todo los conflictos ahora con China. Sí. Y del otro lado, un sector que sí de alguna forma u otra preocupa es el sector de oficinas, ¿no? Comentarte que en este momento ya empieza a haber una ligera recuperación. Desde enero a la fecha más o menos unos 350,000 metros cuadrados de absorción, lo cual es bastante bueno para el mercado. Las tasas de disponibilidad se dispararon, porque traíamos tasas como del 14%, ahorita estamos en 23%, es mucho espacio, pero también siempre lo vemos como buenas oportunidades para el sector, ¿no? Ese es el momento ideal para rentar oficinas en buenas zonas de la ciudad, la verdad con unos precios increíbles, y eso ayuda mucho en la recuperación del sector, ¿no? Por otra parte, en el sector comercial se perdieron mucho comercio durante la pandemia, muchos se volcaron a esto que se llama el comercio electrónico, pero de todas maneras ya se ve recuperación. Empiezan a transformarse los centros comerciales, a dar nuevas opciones, a dar experiencias, a ofrecer otros productos y servicios, y también ya vemos crecimiento en ese sector, ¿no? Otra vez, al final es una tarea de todos los inversionistas, de los empresarios, del gobierno, y eso ha ayudado mucho en la recuperación del sector con ideas innovadoras, aprovechando las oportunidades que da el mercado, ¿no? Qué interesante, porque al final de cuentas ha sido un trabajo que ha tenido el sector a través de los años y logró precisamente diversificarse de tal modo que de algunas maneras balancea un poco estos impactos que ha tenido el mercado. Dicen que la oportunidad tiene un gemelo, que es el miedo. Me gustaría preguntarles también, en este caso, Lidia, arrancar precisamente esta pregunta para ustedes tres. Siempre se habla mucho de que cuidar estos elementos de las burbujas que se crean en los sectores. Es un temor latente siempre, a pesar de que se habla de un contexto apenas de recuperación, pero siempre da muchísimo miedo. ¿Qué se puede esperar respecto al tema? Estamos cerca de una burbuja inmobiliaria. ¿Cómo se puede abordar este tema o cómo debemos cuidarnos para seguir manteniendo pues, un terreno sano? No, estamos justo contrario a que se produzca una burbuja. O sea, una burbuja inmobiliaria es cuando hay escasez de producto, claro, y entonces sube el precio y sube el precio. Lo que estamos definiendo ahora es una inflación con poca demanda y es un efecto económico muy perverso. O sea, México decreció durante la pandemia casi 9%, ¿no? El año pasado crecimos 4% y este año, pues la última... un estudio de Bancomer dice que 0.6 nada más. Entonces estamos decreciendo. Cuando se está decreciendo es muy difícil que las cosas suban de precio. El problema es que hay escasez, que hizo que perdiéramos eficiencia y productividad. Entonces, el tema es
¿qué tan pronto la escasez se resuelve? Y, por ejemplo, decían lo de el efecto de los containers que subieron muchísimo de precio, que no llegaban los productos. El desarrollador inmobiliario es una persona que conjunta en un activo muchas actividades, ¿no? Desde permisos hasta compra de materiales, hasta créditos financieros. Entonces, en la medida en que eso empieza a fluir correctamente, tú puedes nivelar tus precios. El tema es que unas puertas se abren, otras se cierran, estamos encontrando soluciones. Es una industria muy resiliente. Entonces, yo no creo que nos estemos acercando a una burbuja inmobiliaria. Nos estamos acercando, o más bien ya es una realidad, la vivienda nueva vale más porque cuesta más. ¿Cuánto más va a costar en la medida que resolvamos todas estas tasas? Ojalá ya no sigan subiendo, ojalá ya empecemos a ver un tope y luego veamos este regreso tan anhelado para todos. Materiales de construcción, bueno, el acero llegó a 30, ya hoy estamos ya en 26. Entonces, como que somos el resultado final de una serie de situaciones. En la medida en que logremos la estabilidad en esas situaciones, el precio lo lograremos mantener, porque no hemos subido nuestro ingreso real. Hemos perdido la capacidad con nuestro salario de comprar ciertas cosas. Entonces, el desarrollo inmobiliario depende del equilibrio de la economía y del crecimiento. Cuando hay escasez, se produce una burbuja. Hoy hay escasez, pero no hay capacidad de compra y hay muchos modelos de cambio. Es importante, hablábamos del home office, pero también podemos hablar del correo electrónico, de cómo las tiendas departamentales se convierten en bodegas de Mercado Libre y de Amazon. Entonces, en la medida en que se estabilice el nuevo concepto de vida y se estabilice y se ordenen permisos, financiamiento y proveeduría, podemos encontrar ya un nivel de precios más estable. Estamos trabajando con los bancos para que tu afectación de ingreso no afecte tu capacidad de crédito y ese es un tema que dejo para más adelante. Muchísimas gracias, Lidia. Fernando, ¿cómo hacen frente precisamente a este panorama? Fíjate que yo te lo voy a dividir en dos partes. Coincido plenamente con lo que dice Lidia. No, los factores, desde hace mucho, no dan para que haya una burbuja como lo que conocemos se define como burbuja, ¿no? Efectivamente, hoy, si pudiera haber un aumento, es básicamente por la necesidad de aumentarlo por el sobrecosto de los materiales, pero no por expectativas de valores mayores. Entonces, desde un inicio, desde el temblor, hace algunos años, todos estos valores no había manera de alzarlos, sino al contrario, se estabilizaron y en algunas zonas incluso se bajaron, como ya bien lo comentó. Y después la pandemia tampoco abonó en ese sentido, ¿no? Y lo que termina pasando es que no hay ningún factor que te indique que en este momento debe de haber un crecimiento, una generación de una burbuja inmobiliaria por esas razones. Claro que hay zonas en específico que son, yo les llamo blindadas, como puede ser el caso de Polanco, que han sobrevivido a situaciones como temblores, como pandemia, como todo, que sigue incrementando su valor, pero no llegan a ser exagerados como incluso para mí, a nuestro punto de vista, considerarlos dentro de una burbuja inmobiliaria. Pero el segundo punto donde yo tal vez frenaría y le echaría razonamiento es, ¿qué pasa cuando esa burbuja hace 7, 10 años, que los valores iban en aumento cotidianamente y constante? La gente que invirtió en este tipo de inmuebles, a la fecha no ha podido lograr el precio que ellos estimaban a lo largo de los años, sino porque a través de estas situaciones que ya platicamos, los precios se estabilizaron y por ende no subieron. Es decir, no había este incremento en sus propiedades y entonces no lograron la inversión que ellos pronosticaban. Por eso ya sabemos que hoy en día, por todos estos factores que ya estamos platicando, el negocio de los inversionistas dejó de ser una mina de oro para ser un portafolio más de los negocios que tienen. Entonces, cuando esto pasa, y entraron hace ratito, Roberto nos platicaba precisamente de que baja la estimación de crecimiento a nivel mundial. Ya sabíamos que también ya no las bajaron a nivel nacional. Y todas estas situaciones y lo que sume y la inflación va a traer como consecuencia que todos aquellos que compraron con crédito puedan posiblemente, si seguimos en este orden, tener problemas para pagar sus créditos. Y entonces empieza a haber una pérdida de capacidad de pago y entonces puede explotar alguna burbuja que se creó hace años cuando los inmuebles tenían valores superiores a los reales
pero había muy buena expectativa de crecimiento, había capacidad económica y empezaron a adquirir. Y si seguimos en decremento, si siguen niveles de inflación altos y toda esta situación que actualmente estamos viviendo, posiblemente pudiera haber un rompimiento de aquella burbuja pasada en gente que invirtió en ese sentido. Digamos que es un foco rojo para ese sector de sus inversiones. Qué negativo, ¿eh? Nos planteó muy bien la duda y el temor. No lo veo así. ¿Qué opinas tú, Lidia? No, es que, a ver, una de las cosas más interesantes es que estamos viviendo una situación dormida, aburrida, que no encuentra salida, con noticias malas todo el tiempo. Pero cuando vas a los bancos, la cartera de crédito, con excepción del Infonavit, que es un diagnóstico muy particular, la cartera de crédito está muy bien, la gente está cumpliendo con sus obligaciones. Se tuvo una plusvalía inmensa en las propiedades. Hubo departamentos que nosotros vendimos en $1,000,000 y que hoy se están vendiendo en $1,600,000. O sea, yo creo que no debemos de juzgar por lo que ocurre en 4 meses, en 6 meses. Esta inflación la llevamos viviendo este año, o sea, a partir de marzo es cuando inicia. Entonces, más bien sepamos darle relatividad a los tiempos y reaccionar adecuadamente y no convertirlo en una posición que pudiera ser catastrófica, como una alta cartera vencida en los créditos hipotecarios, porque la gente que sostuvo sus trabajos la sostuvo y que estuvo ahorrando, mucha gente estuvo ahorrando durante la pandemia. Esa es una cosa muy interesante, como no gastabas en transporte público, como no comías fuera, como no salías, entonces ese ahorro está permitiendo que las carteras se mantengan bien y una nueva disciplina de vida. Yo no veo lo que ocurrió en la parte inmobiliaria en los años de 2010-2011. Muchísimas gracias, Lidia. Pues bueno, están estos dos planteamientos, estos dos panoramas. Juan, ¿tú qué opinas respecto precisamente a estos planteamientos? Bueno, como bien mencionan Lidia y Fernando, pues sí, siempre existe el temor. La verdad es que los que hemos vivido varias crisis recurrentes, la verdad es que ahora tenemos una sociedad educada, vemos, como bien menciona Lidia, rápido reaccionando, muy informada, y eso ayuda mucho. Yo me voy más por el tema de oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, ahorita con reciente falta de espacio industrial, los precios han crecido rápido. Y hace unos días me preguntaba un desarrollador, me decía, oye, ¿a qué se debe este crecimiento rápido de los precios, no? Pero son factores de demanda. O sea, entiendo que hay temas de inflación y los dos tienen un peso importante, pero lo que más ha pesado es la demanda. Si tú llegas a una ciudad y no encuentras el espacio industrial que tú necesitas, pues obviamente te vas a ir porque tu negocio te necesita seguir creciendo, ¿no? Sobre todo mencionaba mucho el caso, Lidia, del comercio electrónico. Empresas que necesitan distribuir mercancías en las ciudades pues están buscando esos espacios idóneos para entregarle a sus clientes. Pero de alguna forma u otra también lo veo en el sector de oficinas. Ahí la verdad es que los precios de alguna forma sí se han visto afectados. Otra vez por el exceso de oferta, pero otra vez son fenómenos que responden a esto de oferta y demanda. Sigo pensando que los niveles de oficinas en México todavía son bajos. Esta ciudad tiene 1.7 millones de metros cuadrados, 23% de disponibilidad, y la verdad es que si nos comparamos con alguna ciudad media de los Estados Unidos, del estado de Texas, no, la verdad tienen 25 millones de metros cuadrados. Entonces, la verdad, toda la región, México es el mercado más importante, y gracias a esos buenos espacios de oficina, pues ha ido consolidando el sector servicio aquí en la Ciudad de México. También veo que empieza ya una recuperación en oficinas, empiezan a ocuparse otra vez espacios, sobre todo en zonas centrales, en Reforma, en Polanco. La verdad es que a mí me encantaría decirles que vamos a hacer home office eternamente, que eso es lo que muchos quisieran, pero no es posible. La verdad, no me quiero imaginar manejar información de bancos, ahora que está tan de moda los hackeos, en alguna colonia de la Ciudad de México en donde fácilmente te puede robar esa información. Entonces, otro tema importante es que la gente va a regresar a oficinas porque necesitamos esta interacción humana, esta generación de negocios, tener un espacio adecuado para recibir a nuestros clientes, y eso es lo que estamos viendo. O sea, al final hoy hay muchas alternativas para la gente que de alguna forma está en estos esquemas híbridos, que parece que es lo que va a prevalecer hacia el futuro, en donde vas a estar unos días en tu casa, pero definitivamente tienes que seguir vinculado a una empresa, crear estos aspectos de pertenecer a una organización, interactuar con tus compañeros de trabajo en la generación
y resolución de problemas. Entonces yo lo veo de esa forma. No existe una burbuja, son más bien temas de demanda todo el tiempo. Y sí, de alguna forma o de otra, algunas zonas sí han reducido precios, sobre todo por el aspecto de que hay mucho espacio desocupado, ¿no? Claro, y además también hemos visto el fenómeno de que muchísimas empresas ahora, por ejemplo, startups y a nivel internacional vienen aquí a México a plantear oficinas. O sea, es un tema interesante porque al final de cuentas se está viendo cierta reactivación en algunos sectores y además se está integrando precisamente esta parte híbrida, ¿no? Sí, no, al final, como bien lo mencionas, muchas de las empresas que están ocupando espacio ahora pues son empresas que hacen aplicaciones, empresas de entretenimiento, empresas de servicios, consultorías energéticas, son los que necesitan un espacio físico para desarrollar, inclusive farmacéuticas, para desarrollar sus actividades empresariales, ¿no? Maravilloso, Juan. Muchísimas gracias. Lidia, me gustaría preguntar precisamente en esta ronda, pues un tema para los tres, pero en particular iniciando esta ronda contigo, Lidia, el tema de esta política, por ejemplo, la política pública, la política privada, siempre es indispensable ciertos elementos que se pongan sobre la mesa para favorecer al sector. ¿Habría alguna política que se requiera precisamente para impulsar este segmento? Me refiero mucho en el sentido de políticas fiscales. ¿Y cuál sería la respuesta precisamente del sector privado? ¿Qué políticas desde el sector privado se pueden proponer? Es decir, de ambos lados. Sí, siempre es un tema, ¿no? ¿Cómo los pueden ayudar? No, les recuerdo, y no solo el sector inmobiliario, durante toda la pandemia no se nos ayudó a los empresarios en nada. En otros países había estímulos, se condonaron impuestos, se permitió pagar aquí y aguantamos, todos los industriales. Y pagamos nuestras deudas, y pagamos nuestros impuestos y pagamos todo. Entonces, en términos de políticas públicas que puedan ayudar, pues a veces lo único que pedimos ya ni siquiera es ayuda fiscal, lo que queremos es tiempo, ¿no? Que se resuelvan pronto las cosas. Claridad. O sea, por ejemplo, una de las cosas que ha avanzado la Ciudad de México muchísimo es los usos de suelo, ¿no? Los usos de suelo es ley, es una cosa que es pública y que está en todos lados. El tema siguiente, y que daría para otro foro, es por qué hemos tenido que estar cambiando esos usos de suelo, porque es tan dinámica la ciudad y las necesidades y el desarrollo urbano, que pues una ley que se publicó en 1997 ya hoy no responde a las necesidades de la ciudad. Entonces, si dices, ¿en qué nos puede ayudar las políticas públicas? Es rapidez, claridad y seguridad jurídica, ¿no? Estábamos hablando antes de subirnos del caso aquí de Santa Fe. Pues eso espanta a cualquiera, ¿no? Lo del desarrollo inmobiliario. Entonces, seguridad jurídica, Estado de Derecho y rapidez. Y ya con eso. Ya no le pedimos más. Ya no les pedimos más. Y del otro lado, donde sí quiero reconocer el buen trabajo que se ha hecho, es la parte de la banca de desarrollo con el tema de vivienda. Infonavit no paró de trabajar, Fobiste no paró de trabajar y los bancos en la parte hipotecaria han estado apoyando también. Entonces, tú has tenido un lado, créditos bien administrados en buenas tasas. El problema es que ahorita las tasas comenzaron a subir, estamos tratando de contenerlas a través de ampliar más, que la gente en lugar de pagarla, hoy gente en una hipoteca está pagando entre 15 y 16 años. Nosotros decimos amplíenlo a 20, a 22 años para que el salario de la gente alcance nuevamente con los nuevos precios que estamos teniendo por los costos de producción. Entonces, políticas públicas es estos tres elementos que yo dije, y de parte de la banca de desarrollo y la banca, sostengamos las tasas, ¿no? Sostengamos las tasas a largo plazo, porque el panorama es que tan rápido bajen, pero sí van a bajar. Importante, el tiempo no se convierte en oxígeno precisamente para las compañías y para todo el sector en momentos tan complejos como este. Fernando, ¿qué opinas respecto a estas políticas? ¿Qué le pedimos a esta carta de buenas intenciones? Mira, lo mismo, yo sí creo que nos vendría bien estímulos también, ¿no? Con independencia del tiempo no estaría mal estímulos, apoyo que ha faltado, y en ese sentido también coincido que la eliminación de burocracia para el desarrollo en la ciudad también sería básico. Se encuentran todavía con muchas limitaciones y si de por sí ha sido muy golpeado también este rubro, decisión de terrenos para mayor desarrollo, y eso también no ayuda al déficit de vivienda que ya tenemos, también eso daría pie a que los desarrolladores pudieran aumentar su productividad, ¿no? Y ya también lo dijo, la certeza jurídica es básica. La certeza jurídica que hoy estamos viviendo no precisamente nos da la confianza que necesitan las personas para invertir en los desarrollos.
Estamos viendo, hablamos, como ya lo mencionó, de la cuestión que se está viendo en Santa Fe, donde a través de la Fiscalía se están haciendo acciones que no son claras, y también hablábamos abajo del nuevo Plan General de Ordenamiento Territorial, que para nuestra parte del sector tenemos dudas precisamente de la debida aplicación de este plan que se pretende. Entonces, precisamente la certeza es, a nuestro punto de vista, algo fundamental, donde es lo que te va a dar pie para que haya esa confianza y pueda generarse más viviendas. Muchísimas gracias, Fernando. Juan, ¿qué opinas respecto a este tema? Que ustedes que ven este factor de, como mencionas, ¿no?, de la oferta y la demanda, ¿qué ayudaría como política pública? Mira, a mí la verdad es que cuando, ahorita que mencionaba usos del suelo, ¿no?, me parece que esto tiene que estarse revisando todo el tiempo. Desafortunadamente, a veces las ciudades crecen muy rápido, la demanda de ciertos sectores es muy rápida y la verdad es que no hay un plan general de ordenamiento, que se hacen muchos esfuerzos, de repente venimos desde 1997, todo esto se tiene que ir modernizando. Me ha tocado revisar muchas ciudades en donde específicamente digo, esta ciudad tiene un potencial para desarrollar, esto está pasando por ejemplo en Querétaro, que están llegando muchas empresas con centros de datos y dicen, oye, pues no encuentro ese espacio adecuado, pues tengo que tomar espacio en parque industrial, ¿no? Pero yo decía, bueno, al final con un plan de ordenamiento, el tener una idea clara de dónde deben estar las oficinas, los centros comerciales, los polos de vivienda en cada ciudad, ayudaría mucho en ese proceso. O de repente también estuve el año pasado ahí por donde está Kia, en Monterrey, la armadora. Yo decía, bueno, al final está increíble, parece como un aeropuerto, prácticamente toda la instalación. Pero digo, aquí definitivamente hace falta desarrollo de vivienda, porque seguramente toda la gente que va a llegar a trabajar ahí, pero otra vez, al final, como que el impulso del sector privado va más rápido, y la verdad es que las autoridades responden un poco lento en ese sentido, ¿no? Entonces, otra vez tenemos que pensar que si hay un gran desarrollo industrial, también tiene que ser una vivienda digna para todos los trabajadores en muchas zonas. Eso me parece que ayudaría mucho en el proceso. Como te decía, a mí me parece que hay ciudades que tienen mucho potencial para que sigan desarrollando el sector servicio, pero no hay una definición clara de dónde deben estar esos edificios de oficinas o esos nuevos centros comerciales, y eso me parece que ayudaría mucho. Otro tema que ayuda muchísimo siempre es ser muy transparente con la información. La semana pasada estuve en Quintana Roo, y lo que te puedo decir es que ahí sí parece una verdadera burbuja inmobiliaria, todo lo que se está detonando de crecimiento económico, de especulación, etcétera, la verdad, pero al final todo el mundo dice, oye, ¿dónde va a pasar el Tren Maya? ¿Dónde va a estar la estación? Entonces, en la medida que haya más inversiones de infraestructura, se van a detonar muchas economías regionales. Esto ha pasado en el sureste durante este sexenio. De repente, estoy trabajando mucho en Villahermosa, Tabasco, en Mérida, en Quintana Roo, infinidad de veces, precisamente por toda esta inversión en infraestructura. Pero eso, otra vez, en la medida que sea más transparente la información de dónde se va a invertir, qué es lo que vamos a hacer, acompañado de los usos del suelo, va a ayudar mucho en la inercia. Y por último, no crear incertidumbre, ¿no? Muchas veces se quieren hacer grandes proyectos inmobiliarios. Ahorita tenemos varios proyectos detenidos porque no se sabe específicamente, empresas quieren venir a invertir, pero definitivamente dicen, oye, pues no me dan señales positivas de qué es lo que va a pasar en el corto plazo, ¿no? Hay 3 o 4 macroproyectos aquí en la Ciudad de México y definitivamente dicen, oye, no los hemos detonado porque pues, hay cierta incertidumbre, y sobre todo acercándose a los periodos electorales, pues todavía crece más esto, y entonces no sabemos si van a brincar el sexenio, ¿no? Qué complejo, ¿no? Digo, al final de cuentas es un tema que siempre depende mucho de los inversionistas, y es precisamente los inversionistas internacionales también los que están volteando a ver a México por el nearshoring y por tantos elementos que además sí se requiere esta infraestructura y esta vivienda, no es una demanda latente. Y precisamente hablando de los inversionistas, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les podemos decir a los inversionistas en el momento? Porque vemos que hay oportunidades, también hay muchos retos, pero hay muchísimas personas que seguramente están pensando si lo invierten, si no lo invierten. Hablamos este tema de la certeza jurídica, pero ¿qué recomendarles a ellos precisamente en este momento? ¿Es un buen momento? ¿Qué debemos poner? ¿Dónde debemos poner la vista? Lidia, ¿qué opinas de esto? Qué pregunta, ¿no? Es que yo no sé qué hacer en mi empresa y ahora me preguntas qué recomiendo. Híjole, está durísimo, porque, internamente hay muchísimas dudas respecto a muchas cosas.
no hay claridad, no hay transparencia hacia dónde vamos, pero también en la situación internacional no ayuda. ¿Qué es lo que creo? Que México ha crecido mucho en su industria, en sus empresarios, que hemos hecho cosas muy interesantes, que somos muy resilientes, que logramos brincar lo del COVID, que fue una gran prueba, que nos hemos comportado a la altura de nuestras inversiones. Cuando uno ve el crecimiento, la complejidad de la economía, ahorita acaba de decir, se mueven más rápido de lo que se mueve el gobierno. Sí, es cierto, porque hay viviendas que se prometió que iba a llegar la carretera, que se prometió que iba a llegar el agua, y no llegó, y 10 años después no ha llegado. ¿Por qué? Porque sí se pagó, sí se construyó con una promesa de infraestructura y nunca llegó esa infraestructura. Entonces, estamos deseosos de iniciar la carrera. Llevamos 2 años y medio dormidos, usando nuestras empresas al 30-40%, pero no sabemos qué carretera tomar. No sabemos en dónde debemos empezar a correr. Hay gente que nos da señales correctas, pero ante tanta incertidumbre internacional, quisiéramos más certidumbre en el país, porque somos empresarios resilientes. La parte inmobiliaria ha logrado cosas increíbles. Esto de la vivienda, solamente un año en el Estado de México se hizo la misma vivienda que en todo Brasil, que son más habitantes que nosotros como país. Entonces, se hicieron muchas cosas muy bien, se tienen que corregir, se tienen que mejorar, se tienen que enfrentar nuevos modelos de vivienda. Tal vez tenemos que voltear a la renta, los créditos entre compañeros. O sea, tenemos que ir caminando en renovar ideas, pero en esencia hemos sido profesionales, tiene que haber claridad. Yo lo que diría es un país con grandes oportunidades. Los empresarios tenemos que confiar en nuestra capacidad e ir encontrando señales de claridad en todo este desorden. En lo personal, después de toda esta reflexión, yo sí sigo invirtiendo en este país, en vivienda. Interesante, además esta analogía también que ocupaba Lidia al inicio, estamos precisamente como en una fiesta esperando que se levanten a bailar, ¿no? Porque es lo que queremos, diversión en el sector, que se mueva, que sea ágil. Entonces es un gran reto, es un reto importante. Me gustaría preguntar en esta parte, Fernando, ¿tú qué opinas sobre este tema? Porque es sin duda la pregunta. Claro, en este caso a mí me toca estar aquí parado como presidente de una asociación, Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente, pero también quiero ser portavoz de las otras asociaciones. Nosotros somos, como asesores inmobiliarios, creemos que sí la inversión sigue siendo atractiva, ¿no? Se dice en algunos medios que incluso es un momento de oportunidades, ¿no? Ante la demanda que hay mucha gente que ha alcanzado muy buenas oportunidades, alcanzando precios destacables que no normalmente los conoceríamos, pero es precisamente a través de este mercado donde no existe tanta gente ofertando, donde sí puedes encontrar precios. Y aparte, otro sector que fue rescatable fue precisamente en la vivienda vertical, un segmento de departamentos de medio. Esos departamentos, incluso no nada más para habitar, sino inversionistas que buscan un modelo de portafolio como negocio para rentar, también ha sido productivo. Y ha habido zonas que han sido las ganadoras dentro de estas zonas trendy en México, donde sí los inversionistas siguen buscando ese producto, y este producto sí va a la alza, y básicamente es lo que nos ha mantenido en gran parte del sector, este movimiento. Si bien es cierto, mucha gente estaba acostumbrada a trabajar específicamente en un sector, por ejemplo, el sector de la vivienda premium, también tuvo que en un sector un poco más abajo, precisamente por el dinamismo que trae este sector respecto a la confianza de inversión que hay. Como bien ya lo dijeron, es mucho tiempo el que estuvimos sentados esperando a ver qué pasaba, y creo que la expectativa o la confianza en este mercado es positiva, ha sido positiva al final de este año, en todo lo que fue el año, y esperamos que a principios del 2023, el primer trimestre y semestre, sea igual de positiva, no nada más en la adquisición, sino en la rentabilidad de lo que ya mencionaba Juan de las oficinas. Se perdió un 30% más o menos, es lo que estábamos estimando, y efectivamente estimamos que va a haber esta recuperación también en confianza en regresar a las oficinas para lograr todas las características que ya mencionó Juan. Entonces, la inversión sí es positiva y sí se va a seguir dando. Maravilloso, pues ya corrigió la plana Lidia, Fernando, muy positivo, ¿eh?
Me gustaría, Juan, en esta parte de tu opinión, digo, adelantaste ya en tus respuestas anteriores cuáles son los sectores que han tenido movilidad y a lo mejor por ahí dirigir las inversiones. ¿Qué opinas? No, la verdad es que, y básicamente quería referir, yo ya tengo 22 años en el sector inmobiliario, entonces yo me acuerdo de repente un tema de sobreoferta, año 2003, estamos en $40 y de repente cayeron a $23, cuando 1 de cada 3 edificios estaban vacíos en la ciudad. Luego de repente, ¿qué es lo que veo yo de todos estos años de estar aquí en el sector? Básicamente en oficinas, centros comerciales e industria. Veo empresarios creativos, veo empresarios que defienden sus modelos de negocio y eso la verdad son resistentes a cualquier crisis económica todo el tiempo. La verdad es que ahora con tanta oficina empezamos a ver ya empresarios, o sea, digamos durante pandemia hicieron fuertes inversiones para poner tapetes, detectores de temperatura, la verdad trabajaron mucho y ahora que estamos ya saliendo de esto y la verdad es que veo que están diseñando nuevas oficinas, espacios agradables para que la verdad es que la gente vuelva a ocupar esos espacios de trabajo. La verdad ha sido un trabajo de muchas ideas creativas, de alternativas para renegociar contratos de arrendamiento. Yo creo que al final siempre hay alternativas. Pero, y otra vez algunos dicen, ¿saben qué? De plano ya no tiene posibilidad esta oficina, pues podemos reconvertirlo a vivienda, podemos hacerlo hospital, podemos hacerle... Y eso es lo que yo veo, siempre ideas todo el tiempo que ayudan en este proceso complicado. Por otra parte, en el sector logístico industrial, ahí lo que vemos nosotros es que empiezan a haber también otro tipo de parques industriales, o sea, microparques, o sea, que son estos espacios pequeños idóneos para las ciudades que no tienen grandes secciones territoriales. También hay una especie de parques que son especies de tiendas, o sea, sobre todo para vender productos. Ya básicamente esto de ir a la bodega y hacer tu compra también trae mucho impulso. También tenemos inversiones chinas, o sea, muchos locales comerciales que estuvieron vacíos mucho tiempo, de repente vienen empresas con productos chinos y la están ocupando. En el caso de los centros comerciales, sigue habiendo cada vez más creatividad de crear este espacio entretenido, divertido, en donde vas a hacer toda tu vida. Para mí los centros comerciales fueron los héroes de la pandemia. Nunca cerraron. Y básicamente no sé qué hubiera pasado en esta ciudad si de repente cierran todos los centros comerciales, qué alimentos o qué productos podríamos haberlos tenido. Entonces, en ese sentido, ahora los centros comerciales están reconvirtiendo rápidamente a centros comerciales de experiencia, ¿no? Tú básicamente vas a vivir, y la verdad fueron los primeros lugares que apenas terminó la pandemia, fuimos al centro comercial a pasear, a caminar, a hacer todas nuestras actividades y eso ayuda mucho. Yo creo que sí es un buen momento para invertir con mucha cautela. Como te comentaba, muchas veces, y lo que le recomiendo yo a la parte de los empresarios es que inviertan un poco en hacer estudios de mercado, escuchar opiniones, de expertos y precisamente a veces se vuelve complicado porque de repente se avientan a hacer proyectos inmobiliarios con una idea que traían de un mercado que ya no existe y siempre es importante consultar a expertos para saber cuáles son las tendencias a futuro. Ya por último, recientemente me invitaron a una presentación de un nuevo proyecto industrial en la zona sur de la ciudad, pero yo hace tiempo le dije a mi equipo que hace mapas, le dije, mira, vamos a revisar dónde están la mejor infraestructura de internet, dónde está la mayor densidad de población industriales en la ciudad, dónde están todas las agencias de mensajería. Yo decía, tiene toda la lógica hacer centros de distribución en el sur, porque ahí están básicamente todos los grandes centros comerciales, los consumidores. Y en ese te quería comentar, información es básica para la toma de decisiones, sobre todo en este momento de incertidumbre. Ya no se pueden hacer proyectos inmobiliarios tan a la ligera si no tenemos un gran cúmulo de información para tomar esa decisión. Esa es la recomendación. Pues vayas temas, Juan. Además, muy interesante porque es reimaginar precisamente las ciudades, que al final también es esto que emociona mucho porque tienen la batuta precisamente como desarrollos inmobiliarios para conocer cómo se pueden configurar las nuevas ciudades del futuro, ¿no? Que es lo que estamos analizando en este foro. Y pues me gustaría agradecerles mucho a los tres su presencia aquí. La verdad es que ha sido un gozo escucharlos y ojalá que podamos continuar la discusión en otro momento. Como decía Lidia, hay temas que ameritan otros paneles y otros eventos, así que les agradezco mucho.